Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera clase de lo que es el módulo de recursos humanos. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que es una introducción acerca de los recursos humanos y después vamos a entrar en diferentes temas, como en este módulo vamos a ver cómo se hace un currículum, cómo se hacen y qué tipos de entrevistas laborales tenemos. Vamos a ver también el concepto de las ART, de las cartas de presentación, ¿sí? Y de muchas otras cosas muy importantes para la vida profesional de cada uno de ustedes. Así que procedemos a iniciar con la clase, ¿sí? Esta es la primera clase, ¿sí? Como les dije, vamos a ver generalidades de recursos humanos. Por lo cual, el primer tema es la introducción a los recursos. Y lo más importante es ver por qué son tan importantes los recursos humanos, ¿sí? Actualmente, ¿sí? Para referirse al personal que conforma una organización, se hace referencia a los recursos humanos, que van a ser activos intelectuales, capital humano, entre otros. Recordamos el concepto de contabilidad, ¿sí? Del activo, ¿sí? Que son todas las cosas, ¿sí? que tiene la empresa, por eso se lo considera activo intelectual, porque es fuerza de trabajo, porque son personas que tienen la empresa, que si una máquina es un activo, una persona también lo va a hacer porque genera productividad. Todas esas acepciones sí tienen como la idea de que las personas marcan la diferencia en el funcionamiento de la empresa. Claramente, si no podemos comparar una máquina con una persona, porque la máquina puede hacer ciertas cosas, con una persona, si nosotros la capacitamos, la entrenamos, si la educamos, puede hacer muchísimas cosas más que una máquina. El capital humano, ¿sí? Pasa a ser el principal activo de una empresa, ¿sí? Es el principal activo, porque sin el capital humano la empresa no podría funcionar. Por lo cual, vamos a decir que debe conformarse un equipo, ¿sí? Que va a liderar este recurso humano, que tiene que ser un equipo flexible, motivado, ¿sí? Comprometido, ¿sí? Y con capacitación permanente, con experiencia y dispuestos a compartir sus conocimientos. La capacitación permanente, ya lo vamos a ver en las próximas clases, es de las cosas más importantes que hay. Debido a que las organizaciones compiten a través de las personas, serán exitosas las organizaciones que efectúen mejor la selección y almacenamiento de los conocimientos de su personal. Es decir, si hay dos empresas que brindan el mismo servicio, ¿sí? El diferencial va a ser la capacitación y la selección del personal, ¿sí? Si yo voy a un local a comprar ropa, es la misma ropa, ¿sí? La misma calidad de la ropa, pero en uno el recurso humano, es decir, los vendedores son más amables, el ambiente es más lindo de trabajo y se nota que hay un ambiente que fluye, yo voy a comprar más en ese local que en el que voy y los vendedores están peleando. Bien, la administración, recursos humanos, sí lo vamos a leer siempre como RRHH, ¿sí? Siempre que van a leer RRHH es recursos humanos. Y ARH es administración de recursos humanos, ¿sí? ¿Qué significa esto de administración de recursos humanos? ¿Sí? Es el manejo integral de los recursos humanos con los que cuenta la organización y consiste en la planeación o el planeamiento, la organización, el desarrollo, la coordinación y el control de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal y al mismo tiempo que permita a las personas lograr sus objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos, ¿sí? Se desprenden de los objetivos de la administración entera. Es decir, va a haber un grupo de personas a cargo de administrar los recursos humanos, buscando que la gente esté contenta, que cumpla sus logros, ¿sí? Que mejore, que crezca, que se desarrolle. Muy bien. Vamos a ver lo que llamamos, ¿sí? Las políticas de los recursos humanos, ¿sí? Estas políticas hacen referencia a la manera en que las organizaciones desean tratar a sus miembros para lograr por medio de ellos sus objetivos organizacionales. Es decir, de la forma que yo trato a mi personal es la forma en la que yo voy a llegar a los objetivos. Porque, a ver, los jefes, ¿sí? los dueños de la empresa, no son los que llevan a la empresa a dar el objetivo. Es la gente que está produciendo, la gente que está trabajando. Es todo el general de la empresa, no es el dueño solamente. Entonces, si yo mantengo motivado y trato bien a mi personal, probablemente tenga mayores posibilidades de llegar a mis objetivos.
Cada organización sí desarrolla estas políticas de la manera más adecuada a su filosofía y a sus necesidades. En sentido estricto, una política de recursos humanos debe abarcar qué objetivos tiene la organización respecto a los siguientes aspectos. Y ahora vamos a ver los 4 tipos de políticas que tenemos. Entonces, el primer tipo sería las políticas de integración de recursos humanos. Entonces, todo esto se basa en dónde reclutar, ¿sí? Que puede ser dentro o fuera de la organización, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? En qué condiciones y cómo reclutar, es decir, con qué técnicas, con qué medios de reclutamiento que prefiere la organización para abordar el mercado de recursos humanos, es decir, cómo voy a hacer la entrevista, la voy a hacer online, la voy a hacer presencial, la voy a hacer en grupo, la voy a hacer individual, la voy a hacer con muchos entrevistadores en muchos días, en horarios complicados, cómo la voy a hacer. Cuáles van a ser mis criterios de selección de recursos humanos, cuáles van a ser los estándares de calidad para la admisión, ¿sí? Y en cuanto a aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y potencial de desarrollo. Todo esto serían las políticas de integración, ¿sí? Y lo último de las políticas de integración es cómo socializar a los nuevos participantes al ambiente interno de la organización con rapidez y eficacia. Es decir, cómo integro a la gente que entra nueva a máquinas funcionando de la organización. Luego tenemos las políticas de organización de recursos humanos, ¿sí? Que van a ser básicamente cómo determinar los requisitos básicos del personal, es decir, cuáles son los requisitos intelectuales y físicos, para el desempeño de las tareas y obligaciones del universo de puestos de la organización, es decir, dentro de toda la gente que yo tengo, quiénes van a ser los más adecuados para hacer cada función. Entonces vamos a tener también criterios de planeamiento, ¿sí? Colocación y movimiento interno de los recursos humanos, es decir, cuando yo paso a alguien de un sector a otro. Estos cambios internos, ¿sí? Tienen que considerar lo que es la posición inicial de la persona y el plan de carrera que tenga, ¿sí? Capaz que es una persona que tiene un plan de hacer carrera en la organización, es decir, de quedarse mucho tiempo, ir creciendo, ir armando su lugar, o capaz que no, entonces yo tengo que ir evaluando todo eso. Y bueno, estos cambios van a definir las alternativas de las posibilidades futuras dentro de la organización. También vamos a tener criterios de evaluación de la calidad y la adecuación de los recursos humanos por medio de la evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, dentro de las políticas de organización, tenemos principalmente lo que es la evaluación del desempeño. Políticas de retención de los recursos humanos, es decir, cómo yo hago para contratar a alguien y que no se me vaya rápidamente, ¿sí? Bueno, tenemos lo principal, es el criterio de remuneración directa, ¿sí? Es decir, el salario es lo que va a hacer que una persona se quede, principalmente es el salario lo que va a hacer que una persona se quede. También vamos a tener cosas que tengan en cuenta lo que es la evaluación del puesto, ¿sí? Y los salarios en el mercado. Yo tengo que evaluar cuánto le están pagando a una persona con el mismo trabajo en otra organización para poder ver cómo está la competencia y cuánto le tengo que pagar yo. Porque si le pago menos de la competencia, voy a estar en desventaja y probablemente el trabajador se vaya al otro lado. Criterios de remuneración indirecta, ¿sí? La remuneración directa es el sueldo directamente, ¿sí? Remuneración indirecta sería, por ejemplo, programas de prestaciones sociales más adecuados, por ejemplo, una buena obra social, regalarle un viaje, sería darle alimentación durante el trabajo, darle un pase gratis para el gimnasio. Todo eso se basa en organización indirecta, darle un auto, eso es remuneración indirecta, ¿sí? Fundamental esto, ¿sí? También, si yo le equiparo el sueldo, pero la competencia le da mejores prestaciones, yo le tengo que mejorar las prestaciones para que se quede. Es todo una gran competencia, ¿sí? Cómo mantener una fuerza de trabajo motivada, con una moral elevada, participativa y productiva dentro de un clima organizacional adecuado, ¿sí? Si hay un buen clima laboral, obviamente voy a retener los recursos humanos, por lo cual es importante que yo mantenga el buen ámbito. También tenemos criterios relativos a las condiciones físicas ambientales de higiene y seguridad,
que rodean el desempeño de las tareas y obligaciones del universo de puestos de la organización. Es decir, yo lo que tengo que tener es, además del personal motivado, tengo que tener el personal de forma cuidada, ¿sí? Es decir, un ambiente laboral seguro, ¿sí? E higiénico, para cuidar a mis empleados y que ellos se queden y no se quieran ir a otra empresa. Y luego, por último, relaciones cordiales con sindicatos y representantes del personal. Eso también es muy importante para tener retención de los recursos humanos. También lo que van a ser las políticas del desarrollo de los recursos humanos, ¿sí? Son criterios de diagnóstico y programación, de formación y renovación constantes de la fuerza de trabajo para el desempeño de sus tareas y obligaciones dentro de la organización. Es decir, yo tengo que diagnosticar, es decir, ver dónde tengo fallas, qué es lo que me falta mejorar, y buscar programas de formación y renovación constante para motivarlos y para que quieran seguir en la organización. Luego tenemos criterios de desarrollo de los recursos humanos a mediano y largo plazos, que tengan en cuenta la continua realización del potencial humano en posiciones cada vez más elevadas de la organización, la creación y el desarrollo de condiciones capaces de garantizar la salud, ¿sí? Y la excelencia organizacional mediante la modificación de la conducta de los participantes. Entonces, yendo básicamente con las políticas de recursos, las políticas eran 4, ¿sí? La primera es la de integración, que es cómo yo incorporo gente. La segunda es la de cómo organización, es decir, cómo distribuyo la gente, cómo manejo la gente, cómo evalúo. Las políticas de retención sería evitar que la gente se quiera ir de mi empresa. Y la política de desarrollo es cómo lograr que cada una de las personas que trabajan en nuestra empresa mejore día a día. Muy bien, y para terminar con esta introducción, sí, vamos a ver lo que son los objetivos de la administración de recursos humanos. Estos objetivos sí se desprenden de los objetivos de la organización entera. Toda organización tiene como uno de sus principales objetivos la creación y distribución de algún producto, como algún bien de producción o de consumo, o de algún servicio, como alguna actividad especializada. Así, junto con los objetivos organizacionales, la administración de recursos humanos debe considerar también los objetivos personales de sus socios. Es decir, que los objetivos principales son crear y mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades, motivación y satisfacción para alcanzar los objetivos de la organización. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el empleo, desarrollo y satisfacción plena de las personas y para el logro de los objetivos individuales. Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas. Entonces, la ARH, la Administración de Recursos Humanos, comprende 7 actividades básicas que vamos a ver y las tienen que saber a la perfección. La planificación de recursos humanos sirve para garantizar que en forma constante y adecuada se cuente con el personal que se necesita. Es decir, tengo que estar todo el tiempo sabiendo. ¿Sí? Imagínense, yo sé que tengo una trabajadora que quedó embarazada y yo ya sé que se va a ir ella por un tiempo determinado. Por lo cual ya tengo que ir planificando cómo la reemplazo. Si yo tengo un empleado que yo ya sé que se va a ir, que va a trabajar 2 años y después se va porque se va del país, ya tengo que estar planificando cuándo contratar a una nueva persona. Tengo que estar atento a los cambios del mercado para ver si hay alguien si necesito cambiar, sumar o disminuir gente. Luego tenemos la segunda, es el reclutamiento, ¿sí? Se ocupa del desarrollo de una serie de candidatos, ¿sí? A empleo acorde al plan de recursos humanos. Es decir, tengo que reclutar gente. La selección implica usar solicitudes, currículums, entrevistas, pruebas de empleo y habilidades, así como verificación de referencias, con el objeto de evaluar y seleccionar a los candidatos. La socialización sirve para ayudar a que las empresas seleccionadas se adapten, ¿sí? A la organización sin dificultad. La capacitación y el desarrollo, ¿sí? Buscan aumentar las capacidades de los empleados a efecto de incrementar la efectividad de la organización.
La evaluación del desempeño compara el desempeño laboral de una persona con los parámetros o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona, y los ascensos, los traslados, los despidos y los descensos, ¿sí? Que van a reflejar lo que es el valor de cada empleado en la organización. Muy bien, dejamos esta primera parte de la clase, así que ahora vamos a hablar de lo que es la jornada laboral, ¿sí? Se va a entender por jornada laboral de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Es decir, todo el tiempo que el trabajador tiene que prestarle servicios al empleador. Integrarán la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obliguen la prestación contratada, con la exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador, ¿sí? Tenemos que la distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador, y la diagramación de los horarios, ¿sí? También es de él, ¿sí? Sea por sistema de turnos fijos o bajo el sistema de turnos rotativos de trabajo por equipos. No estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquel deberá hacerlos a conocer mediante los anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento para el público conocimiento de los trabajadores, ¿sí? Es decir, yo le tengo que avisar al trabajador cuándo va a trabajar, cómo va a trabajar, en el caso que no tengan turnos fijos, ¿sí? Nosotros podemos tener una jornada laboral fija y móvil de turnos rotativos, que ya lo vamos a ver en unos minutitos. Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, ¿sí? Deberá mediar una pausa no inferior a las 12 horas, ¿sí? Es decir, que si un trabajador sale a trabajar a las 10 de la noche, no puede volver a entrar, ¿sí? A las 6 de la mañana. Tiene que volver a entrar como mínimo después de las 10 de la mañana, porque tienen que pasar 12 horas entre jornada y jornada. Hay lapsos que no integran la jornada de trabajo, por ejemplo, el tiempo en el que el trabajador puede disponer libremente de su actividad en beneficio propio, sin prestar tareas o las pausas para el refrigerio o comidas. Tampoco forma parte de la jornada de trabajo el tiempo de viaje, es decir, el que se emplea en el trayecto al trabajo. La jornada laboral tiene una cantidad de tiempo determinada, pero muchas veces, es decir, la mayoría de las veces realmente, sí se extiende. Entonces tenemos lo que es la extensión de la jornada laboral. ¿Sí? Esto está en la ley 11.544, en el artículo 1. Dice que la duración del trabajo no podrá exceder 8 horas diarias o 48 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas que no persigan, aunque no persigan fines de lucro. Entonces, acá tenemos que la jornada de trabajo no puede ser más de esta cantidad de tiempo por ciertas razones de orden biológico, socioeconómico, de producción, y están direccionadas principalmente a la protección de la salud psicofísica del trabajador. Entonces, ¿por qué la jornada no se debe extender? Primero, por orden biológico. Es decir, las jornadas excesivas y los descensos y los descansos insuficientes generan fatiga y provocan un desequilibrio entre los nervios y los músculos. Es contrario a las reglas biológicas exigir al organismo un mayor esfuerzo que el normal. El ser humano tiene un límite de rendimiento uniforme y normal que no genera consecuencias cuando las energías gastadas se compensan con un descanso reparador. Es decir, si la persona trabaja mucho pero descansa mucho, está todo bien, no va a haber pérdida de rendimiento. Ahora, si la persona yo la hago trabajar mucho y no tiene un descanso adecuado, al horno. Tenemos razones de orden económico. Si un hombre es fatigado, si se traduce en actividad antieconómica. Si las jornadas cortas son las más productivas, no solo en cantidad, sino en calidad de trabajo. ¿Sí? Si yo trabajo menos horas, voy a trabajar más intenso que si trabajo más horas. También se ha comprobado que la jornada limitada disminuye los accidentes, porque quien no domina sus músculos o su intelecto por el cansancio está fácilmente expuesto a que ocurra cualquier accidente. Luego tenemos razones de orden social. Sí, es importante que el trabajador disponga de un lapso, ¿sí? De un tiempo que le permita
participar activamente en la vida de relación, ¿sí? De vida familiar, social, de pareja. El desarrollo de su personalidad requiere tiempo libre, ¿sí? Entonces es importante que el trabajador tenga su tiempo. Pero aparecen lo que son las horas suplementarias o las horas extra, ¿sí? Son las tareas efectuadas por el trabajador por encima de la jornada legal, es decir, cuando el dependiente trabajo, ¿sí? Hay más horas fijas que las fijadas para la jornada normal. Esto está en la ley 20.744, ¿sí? La obligación de prestar servicios en horas suplementarias está. El trabajador no está obligado, ¿sí? A prestar servicios, ¿sí? Puede decir que no, pero puede haber casos de peligro, de accidente, de fuerza mayor o de exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa. Eso sí puede hacer que se le obligue al trabajador. Es decir, cosas sobre digamos, extraordinarias pueden hacer que se le obligue al trabajador a cumplir con horas suplementarias. El empleador sí deberá abonar al trabajador que prestare servicios de horas suplementarias, medie o no autorización de organismo administrativo competente, un recargo del 50% del salario habitual si se tratase de días comunes y del 100% en caso del sábado después de las 13 horas, domingos y feriados. Las horas no autorizadas o las que excedan el tope fijado, ¿sí? Por el decreto, es decir, 30 horas mensuales y 200 horas extras anuales, también deben ser pagadas con recargo, ya que se trata de un trabajador objeto prohibido que es inoponible al trabajador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay un límite de horas suplementarias, ¿sí? Ese límite lo fija el decreto 484/00, que fija que hay como máximo 30 horas mensuales extras y 200 horas anuales, ¿sí? Pero si se exceden por algún motivo, además de que el trabajador le podría hacer un juicio y tener un litigio laboral, hay que pagarlas igual por más que se excedan, ¿sí? Vamos con lo que son los tipos de la jornada laboral. Bien, la jornada normal es la que va a estar comprendida entre las 6 de la mañana y las 21 horas, y en el caso de menores de edad, hasta las 20 horas. Como regla, se puede establecer que hay trabajo extraordinario cuando exceden las 48 horas semanales en total o las 9 horas diarias, es decir, sería 8 horas más una hora de almuerzo, o sea, 8 horas de trabajo más una hora de almuerzo serían 9 horas. La distribución de las horas de trabajo es una facultad del empleador que, como toda potestad, debe ser ejercida razonablemente sin alterar las modalidades esenciales del contrato. En caso de distribución desigual de la jornada entre los días laborales, cuando la duración del trabajo de uno o varios días sea inferior a 8 horas, el exceso de tiempo de trabajo por encima de la jornada legal, 8 horas, no podrá ser mayor a 1 hora diaria o hasta 9 horas. Y las tareas de días deberían exceder, de días sábados o feriados deberían terminarse a las 13 horas. Jornada nocturna, sí, lo establece la ley 20.744, sí. La jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá exceder las 7 horas, entendiéndose por tal la que se cumpla entre las 21 horas y las 6 del día siguiente. Más de 7 horas no se puede trabajar. Esta limitación no tendrá vigencia, ¿sí? Cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de trabajo por equipos. Es decir, cuando se alternen horas diurnas con nocturnas, se reducirá proporcionalmente la jornada en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada, o se pagarán los 8 minutos de exceso de tiempo suplementario, ¿sí? Como hora extra. Es decir, si me pagan por 8 horas, y hay días que trabajo de día y días que trabajo de noche, yo de noche debería trabajar menos, ¿sí? 8 minutos menos por cada hora que me paguen, o me tienen que pagar esos 8 minutos extra, ¿sí? Por cada hora trabajada, así que eso se va a ir viendo en cada caso.
El trabajo nocturno debe ser remunerado en la misma forma que el diurno, es decir, que un trabajador que preste servicios en horas nocturnas, ¿sí? Por lo tanto trabaja 7 horas diarias y 42 semanales, debe percibir la misma remuneración que uno que trabaja durante el día y trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Es la misma remuneración, pero es menos tiempo porque es trabajo nocturno. Esto ya lo dijimos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Tratándose de una jornada íntegramente nocturna, la octava y novena hora, ¿sí? Se deben pagar como 1 hora y 8 minutos cada una, es decir, con recargos, ¿sí? Eh, las primeras 7 horas en forma normal, es decir, las primeras 7 horas están incluidas, pero si trabajo horas extras nocturnas y trabajo 8 o 9 horas, me lo tienen que pagar como 1 hora y 8 minutos de forma extra. Actualmente, no existe para las mujeres ninguna prohibición de realizar trabajo nocturno, ya que se derogó esa norma, pero los menores de 18 años no pueden ser ocupados en trabajos nocturnos, ¿sí? Los menores de 18 años no pueden trabajar entre las 20 y las 6 del día siguiente. Ahora, lo que es la jornada de trabajo insalubre, ¿sí? Es la jornada de trabajo que se desarrolla en los lugares por los que sus condiciones de trabajo, por las modalidades o por la naturaleza ponen en peligro la salud de los trabajadores y que la autoridad administrativa los decretó como insalubres. La jornada insalubre, ¿sí? No podrá exceder las 6 horas diarias o 36 semanales, ¿sí? La insalubridad no existirá sin declaración previa de la autoridad de aplicación. No es que lo define el trabajador, lo define una autoridad, un ente autárquico, ¿sí? Que determina la insalubridad de la actividad con fundamento por dictámenes médicos de rigor científico y solo podrá ser dejado sin efecto por la misma autoridad si desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La reducción de la jornada no impondrá disminución de las remuneraciones. Es decir, en cuanto a las remuneraciones de la jornada insalubre, el dependiente que presta tareas en condiciones de insalubridad trabaja 6 horas diarias y 36 semanales, pero debe percibir la misma remuneración que el trabajador que trabaja 8 horas diarias o 48 semanales en una jornada normal. Por lo tanto, 6 horas de trabajo insalubre equivalen a 8 horas de trabajo normal. Puede suceder que el trabajador durante la jornada de trabajo preste servicios una parte del tiempo en los trabajos declarados insalubres y otro tiempo en lugar de tarea normal. Esto se determina jornada mixta normal e insalubre. El límite de la jornada insalubre mixta es de 3 horas insalubres, ¿sí? Es decir, si yo trabajo dentro de mi tiempo laboral 3 horas, ¿sí? De forma insalubre, yo puedo hacer el resto de las horas de forma normal. Pero si yo trabajo más de 3 horas, ya sí o sí tengo que trabajar como máximo 6, ¿sí? 1 hora insalubre equivale a 1 hora y 20 de jornada normal. Está absolutamente prohibido el cumplimiento de horas extraordinarias en la jornada insalubre. No se pueden realizar ni con autorización administrativa, ¿sí? En cambio, resulta admisible la realización de horas extras en caso de una jornada mixta insalubre, ¿sí? No hay chances, ¿sí? Una persona de trabajo insalubre no puede trabajar más de 6 horas, sea como sea, está prohibido, ¿sí? Ahora, si la persona tiene una jornada mixta, es decir, que trabaja 2 horas de forma insalubre y 6 horas de forma normal, esta persona sí puede hacer horas extras insalubres, porque solamente hizo 2 horas por día insalubres y tiene hasta 6 horas insalubres para hacer por día. Las mujeres y los menores de 18 años no pueden desempeñar tareas determinadas insalubres. Jornadas reducidas, sin la ley de contrato de trabajo, como lo hablamos, sí, la jornada nocturna de 7 horas diarias y 42 semanales, las insalubres 6 diarias y 36 semanales, menores 6 diarias, 36 semanales, ¿sí? También se habla de lo que son los descansos y las licencias, ¿sí? Que es el descanso entre jornada y jornada, y lo que es
El otro, que es el descanso hebdomadario, ¿sí? Es el descanso semanal, tiene para el trabajador la función de recuperar el esfuerzo físico o psíquico producido a lo largo de la jornada laboral, de la semana laboral, ¿sí? Otro concepto importante es saliendo ya de lo que es la jornada laboral, ¿sí? Es el seguro de vida obligatorio, que es un seguro que debe cubrir el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia. Es independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie, que se fije o se haya fijado, ¿sí?, por la ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de seguridad social o del trabajo. Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios para más de un empleador solo tendrán derecho a la prestación del seguro una sola vez. La contratación del seguro queda a cargo del empleador, ¿sí?, en la que el trabajador cumpla la mayor jornada mensual laboral. Y en caso de igualdad quedarán a opción del trabajador, ¿sí? El trabajador elige qué seguro de vida quiere. Quedan excluidas las contrataciones por menos de un mes. Todo el personal asegurado deberá designar beneficiarios, es decir, yo cuando me hago el seguro de vida, yo tengo que decir, bueno, la plata que me van a pagar se la voy a dejar a tal persona. Vamos a hablar de lo que es el legajo personal. Si el legajo personal constituye una reseña de su relación laboral por el tiempo que preste servicios para la compañía. Es un elemento de consulta constante y es el que brindará todas las respuestas que necesitemos acerca del empleado. Por eso su importancia de mantenerlos prolijos, completos, actualizados y bien resguardados, y además no está de más recordar que son confidenciales. Los elementos básicos del legajo personal son un formulario de aprobación de puesto, es decir, alguien de la empresa tiene que aprobar que la persona va a trabajar ahí, comprobante de la registración laboral, es decir, el alta, el formulario de la solicitud de empleo, el contrato de trabajo, si es que hay contrato, el detalle de la documentación solicitada al ingreso, la declaración jurada del domicilio, la declaración jurada respecto a las prestaciones por desempleo, el formulario de declaración de beneficios de seguro de vida, la constancia de entrega del convenio colectivo de trabajo, la constancia de entrega de credencial de ART, la constancia de formación inductiva sobre el trabajo, seguro y entrega de elementos de protección personal, el formulario de notificación de régimen de asignaciones familiares, el formulario 572 de impuestos a las ganancias, el formulario de alta en obra social, la notificación de entrega del manual de inducción y buenas costumbres de la empresa, la notificación sobre la entrega de procedimientos vinculados a las tareas a desarrollar, el comprobante de apertura de la cuenta bancaria de sueldo y la foto del empleado. Opcionalmente, ¿sí?, también tenemos lo que es la documentación sobre el ingreso, es decir, entrevistas, comentarios realizados, evaluaciones de conocimiento resultado del examen preocupacional. Este último punto que preocuparemos evitar, ¿sí?, que esté al alcance de vista del trabajador, es decir, no queremos que el trabajador vea qué es lo que se le evaluó en la entrevista. También hay que tener fotocopia del DNI del trabajador, cónyuge e hijos, la constancia de CUIL del trabajador, cónyuge e hijos, acta de matrimonio o concubinato, partida de nacimiento de los hijos en caso que los tenga, fotocopia del DNI o de los beneficiarios declarados en el formulario del seguro de vida obligatorio, títulos de formación obtenidos, ¿sí? Todo eso tiene que estar también en el legajo personal. Por último concepto de la clase, ¿sí?, es el concepto del organigrama, ¿sí? Organigrama, según el griego, viene órgano, viene de organismo, más grama gráfico, es decir, es el gráfico que organiza, que grafica el órgano o organismo organizacional. Es la gráfica, ¿sí?, que va a representar la empresa o la estructura organizacional. Es la gráfica estadística, es como una radiografía de la empresa y muestra el esqueleto, la constitución interna, pero no el funcionamiento ni la dinámica, ¿sí? Ahí está mal, no debería decir estadística, es estática, ¿sí? Es estático, no es dinámico, si no muestra la dinámica, muestra solamente una foto de cómo está organizado todo. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. El analista de personal requiere que este instrumento para los estudios de descripción y análisis de los cargos, los planes de administración, de sueldos y salarios,
y en general como elemento de apoyo para la implementación y seguimiento de los sistemas de personal. Sirve en general para descubrir y determinar fallos o defectos en la organización, para comunicar la estructura organizativa, para reflejar los cambios organizativos. Y el primer paso para la organización es la descripción de los puestos de trabajo. Bien, este es un ejemplo, ¿sí? Tenemos accionistas de la empresa, ¿sí? Que van a generar un concepto, ¿sí? De administración, que van a tener consejeros, que van a determinar un gerente, ¿sí? El gerente va a tener a cargo, digamos, un control de la gestión, y luego van a haber una gerencia general, y luego, ¿sí? Vamos a tener un montón de áreas, ¿sí? Que van a tener, por ejemplo, el área de marketing, el área de comercialización y ventas, el área de compras, producción, el área de calidad, finanzas, recursos humanos, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Cada uno, ven que es así, es un organigrama, bien quién es el jefe, quién está abajo, quién es el subjefe, cada área, y dentro de cada área vamos a tener diferentes secretarías o diferentes subáreas que cada uno va a tener un responsable y abajo gente a cargo. Así que bueno, con esto terminamos la primera clase, espero que se haya entendido, ¿sí? Les deseo una muy buena semana y nos vemos la próxima semana.